La semana pasada, la marca sueca de automotores Volvo anunció que a partir de 2019 solamente lanzará al mercado modelos eléctricos o híbridos. De esta manera se convirtió en el primer gran fabricante que prevé electrificar todos sus vehículos y que además fija una hoja de ruta para abandonar el motor a combustión interna. Volvo Cars, que es propiedad del grupo chino Geely, espera lanzar 5 modelos íntegramente eléctricos entre 2019 y 2021, así como una gama de modelos híbridos. Esta noticia es un buen pretexto para repasar hoy en qué está la tecnología de los autos eléctricos, esa que es más económica, silenciosa y ecológica que la tradicional. ¿Qué está ocurriendo en el mundo con los precios de estos vehículos? ¿Cómo se encuentra nuestro país en este terreno de la movilidad eléctrica? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Eduardo Bergerí, que es director del proyecto Redes Inteligentes de UTE. Eduardo, buenos días, bienvenido otra vez. Ya hemos charlado contigo de estos temas, ¿no? Exactamente, sí. Hoy, un gusto estar acá. Hoy nos ponemos a punto, hacemos una actualización. Bien. Un detalle interesante que yo mencionaba al pasar, este actor de primera línea de la industria automotriz, este que sale a marcar la cancha, Volvo, es en realidad una compañía ahora de capitales chinos. China, exactamente. ¿Qué importancia le das a ese aspecto, detalle? Bueno, yo diría que esto es una nueva confirmación sobre el liderazgo que tiene China en este tema, cuando uno ve que incluso el gobierno chino está previendo que el aumento de sus ventas en el mercado doméstico chino de vehículos va a ser casi exclusivamente eléctrico en los años venideros, ¿no? Es decir, hay una noticia de hoy, de las últimas horas, donde está en Bloomberg, ¿no? Exactamente, en Bloomberg, yo te la reenvié hace un ratito también, donde hablan de un aumento en 2 millones de vehículos para el 2020, 2022, pero en el 2025 ya prevén un aumento de unos 7 millones de vehículos en el parque automotor chino, y los están estimando como que van a ser casi exclusivamente eléctricos. Eso ya es una medida importante, y yo agregaría que si nos pasáramos al mercado uruguayo, que seguramente tú me harás más preguntas sobre eso, ahí también vemos que hay una actitud bastante agresiva que viene de China, digamos, en el mercado aquí local. Vemos otras noticias de estos días, Romina. Sí, vayamos a otra, en torno sobre todo a Tesla y la empresa esta que ha formado Elon Musk, de la cual hemos hablado en varias oportunidades, bueno, que planteó como novedad en estos últimos días que comenzó la producción del Model 3, ¿no? El primer coche eléctrico de bajo costo, y eso como una posibilidad para hacerlo más accesible, ¿verdad? Interesante, porque hasta ahora Tesla iba a modelos sofisticados, sí, ¿no? Más de alta gama y con precios bastante mayores. Ahora el precio, $35.000 más o menos en Estados Unidos. Es lo que se ve, sí, tal cual. Lo que no parece una cosa disparatada, ¿no? Teniendo en cuenta el costo que implican normalmente estos vehículos y la posibilidad de acceso. Tal cual. Y yo agrego otras noticias de la semana pasada, de estos días. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país va a prohibir la venta de automóviles a motor de combustión en 2040 y que va a apostar a ser carbón neutro. Y Bloomberg corrige sus proyecciones, dice que el avance de los automóviles eléctricos será mucho más veloz de lo que se esperaba, su precio bajará rápidamente y se volverá más barato comprar un eléctrico que uno a motor de combustión antes de lo que se venía pronosticando. Tal cual, bueno, yo creo que todas esas son buenas noticias. Va muy rápido esto. Esto va muy rápido, va más rápido de lo esperado. A nivel local, yo diría que en UTE... Pero antes de entrar en UTE, ¿cómo se explica el avance? ¿Qué razones están detrás de esta embestida? Bueno, yo creo que las razones son que hay avances a nivel tecnológico, es decir, que en las mejoras tecnológicas vinculadas a las baterías, en que se logra abaratar el costo de la batería por kilovatio hora y aumentar la densidad energética por unidad de volumen, hace que en definitiva ya es totalmente viable poder utilizar esa tecnología en vehículos, ya que la gran limitación, aunque fuera psicológica, que ha habido todos estos años, ha sido la autonomía.
Entonces, pensar que un vehículo eléctrico no tenía la autonomía equivalente a un auto a combustión interna era como una tranca psicológica en la gente. Y lo digo así porque, en definitiva, hay muchos usos de los vehículos que no precisan la autonomía actual de los vehículos a combustión interna. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un tema importante. Después podría agregar cosas que son suposiciones, pero viendo las presiones que hay vinculadas a los temas del cambio climático, sobre las cuales obviamente hay visiones encontradas, pero de todos modos eso empuja también a que algunos gobiernos estén realmente buscando forzar el paso hacia la movilidad eléctrica. Me parece muy interesante lo del gobierno Macron ahora, porque efectivamente muestra claramente que Francia se va a comprometer incluso a producir vehículos eléctricos, ya que ella es una gran productora de vehículos, ¿no? Y la firma Renault es, en definitiva, una firma líder en construcción de vehículos eléctricos actualmente en Europa. Entonces, bueno... Juega hasta el contrapeso Macron-Trump, ¿no?, en este tema. Totalmente. Es decir, pero eso es una interpretación de alguien que lee los diarios. Digo, obviamente no tengo más información sobre el tema. Sería bueno, antes de seguir, un repaso rápido de cuáles son las ventajas de los vehículos eléctricos, ¿no? Y las ventajas del vehículo eléctrico es que, desde el punto de vista energético, es un vehículo muchísimo más eficiente que un vehículo a combustión interna. Es decir, digamos, un vehículo a combustión interna, de cada 100 litros que uno utiliza en el vehículo, solo 15 a 20 litros se usan realmente para hacer avanzar el auto. Los 80 o 85 litros restantes se pierden en calor, ¿no? Es decir, que ahí hay un problema de eficiencia claro a nivel de los vehículos a combustión interna, que puede mejorar, pero más allá de 30-35% es muy difícil que lo puedan lograr. En vez que un vehículo eléctrico tiene una eficiencia energética que supera los 50% o 60%, y eso va a ir mejorando además permanentemente. Entonces ahí ya hay un gran tema a nivel energético, y volvemos al tema del cambio climático también, porque allí eso hace que, en definitiva, se precise menos energía. Segundo, al ser eléctrico, la fuente energética puede ser de cualquier tipo, la fuente primaria. Es decir, que no se necesita más refinar petróleo o utilizar gas, por ejemplo, para poder hacer avanzar un vehículo, sino que ahí se puede utilizar cualquier fuente primaria. Y obviamente sí, por atrás también se realizan políticas de desarrollo de generación de energías renovables, evidentemente ahí empezamos a tener un sistema virtuoso. Sí, desde el punto de vista de su relación con el medio ambiente, estos motores realmente van a marcar un cambio si la electricidad de la que se nutren viene de fuentes renovables, ¿no? ¿No? Porque si la electricidad viene de una usina carbón o de una usina fuel oil, mucho no ganamos. Se gana igual porque, por ejemplo, si tomamos una central de ciclo combinado, ¿no?, una central térmica que pudiera funcionar con gas, podemos llegar a una eficiencia del 52% en la generación. Eso es muy superior al máximo 20% del vehículo. Aún con las pérdidas en las redes eléctricas, uno llega a una eficiencia final superior. Es decir, que eso es un aspecto importante. Y por otro lado, pensar que justamente en el mix de energías de generación, como justamente es de esperar que uno no sea totalmente térmico, esta eficiencia, digamos, la cuota parte de renovables va a ser mucho mayor. En el caso uruguayo, ni que hablar. En Uruguay cerramos el año 2006 con 96% de la energía eléctrica producida de origen renovable, tanto de las centrales hidroeléctricas como de las centrales eólicas, de biomasa y fotovoltaica. Así que bueno, tenemos motores más eficientes, motores que no contaminan, ¿no? Exacto, localmente no contamina. El auto localmente no contamina, en su entorno no tira humo. Exactamente. 3, son silenciosos, estos vehículos son silenciosos. Y eso hasta puede ser un problema. Sí, bueno, hay que acostumbrarse. 4, son seguros, son más seguros. ¿Cómo es esto? El tema de la seguridad viene relacionado al hecho de que el auto eléctrico incita a un cambio de comportamiento en la conducción. Es decir,
el cambio de comportamiento como es un vehículo eficiente, en realidad el desafío es que su consumo sea aún más eficiente, manejándolo de manera eficiente. Ahí Y eso está. quiere decir que uno empieza a manejarlo de manera menos brusca que la que uno manejaría habitualmente. Pero eso es una componente psicológica, porque obviamente alguien podría manejar como antes, si se quiere, con ese vehículo. Pero el vehículo llama a la prudencia. Y además, como tiene, al levantar el pie del acelerador, el auto se frena naturalmente, porque lo que tiene es que al no ser acelerado, la inercia del vehículo es utilizada para volver el motor invierte su rol, en este caso se vuelve generador y carga las baterías del vehículo. Y eso es una parte muy importante de la eficiencia energética del vehículo. En un vehículo de combustión interna no hay esa posibilidad. Sí. Porque cuando uno frena, gasta pastilla de freno y eso se va en calor. Salvo en los vehículos híbridos, que ahí sí, justamente según el nivel de sofisticación de un vehículo híbrido, puede recuperar energía también una batería. Pero ¿por qué mencionabas eso desde el punto de vista de la seguridad? Del punto de vista de seguridad, primero porque uno apenas levanta el pie del acelerador, el auto ya se frena, eso es un aspecto, y el otro en que uno es más cuidadoso justamente en la forma de manejar. Yo había pensado en otro aspecto de la seguridad y es que en un accidente, en un choque, por ejemplo, no existe el riesgo de un estallido o un incendio, ¿no? Bueno, hay que saber que las baterías de litio son altamente inflamables. Si es por ese lado... Por ese lado aparecería de todos modos un problema. O una sí, posibilidad. Pero digamos que la tecnología está muy desarrollada en ese sentido y las baterías de litio, los paquetes de batería de litio, vienen blindados, en cajas blindadas dentro del vehículo para evitar justamente esos incendios, aunque ha habido alguno que otro que ha salido en la prensa, ¿no? Y lo último, bajo costo de mantenimiento. Sí, se estima a una tercera parte el costo de mantenimiento de esos vehículos. Lo que hay que pensar que el mantenimiento que hay que hacerle es el de los frenos, porque igual llevan frenos por las dudas, ¿no? Obviamente, el cambio de neumáticos, amortiguadores, pero en el resto nada. Es decir, un vehículo de esas características no precisa que se le ponga agua, aceite, esas cosas. Quizás un poco de grasa en algún eje, pero si no es mínimo el mantenimiento que hay que realizar. Movilidad eléctrica, su situación actual y su futuro. ¿Qué pasa en Uruguay en particular? De eso estamos conversando esta mañana con Eduardo Bergerí, ingeniero, director del proyecto Redes Inteligentes de UTE. Rosario tenía una duda terminológica. ¿Cuál era? ¿Qué significa el auto híbrido? Sí, porque el anuncio con el que partimos es el de Volvo, que a partir de 2019 solamente va a lanzar al mercado modelos eléctricos o híbridos. Capaz que dimos por supuesto lo que quería decir híbridos. No, los vehículos híbridos son vehículos que tienen tanto un motor de combustión interna como un motor eléctrico. Que muchas veces se utiliza el argumento de que si te quedas sin electricidad, lo transformás en. Entonces la autonomía, el problema que algún oyente planteaba de los 150 kilómetros se solucionaba de esa forma, ¿no? Sí. Es decir, está claro que el híbrido es un vehículo que logra aumentar la eficiencia de un vehículo a combustión interna. En mi opinión, es un vehículo que va a ser un vehículo de transición. Y en definitiva, lo que sí hay que, en mi opinión, ver con mucho cuidado es la llegada muy rápida de lo que va a ser la movilidad eléctrica 100% eléctrica. Pero es cierto que hoy por hoy ya se disponen de este tipo de vehículos, en Uruguay se pueden adquirir también, y evidentemente si uno mira los litros por kilómetro consumidos, son autos extremadamente eficientes, ¿no? Pero hay que mirar para otro lado, creo yo. El futuro es el otro. Es el otro. Es el 100% eléctrico. Esa es mi opinión personal, ¿no? En Uruguay, la introducción de vehículos eléctricos se inició en 2014, cuando UTE incorporó las primeras camionetas de este tipo a su flota. Exacto. En cuanto al transporte público eléctrico, el estreno se produjo en 2015 con los primeros taxis de este tipo y en 2016 comenzó a circular el primer ómnibus eléctrico. ¿Qué datos tienen ustedes en UTE sobre el desarrollo de este sistema de transporte acá? ¿Cómo estamos en vehículos eléctricos, vehículos híbridos, etcétera? Bueno, ahí tú tocaste justamente los tres segmentos sobre los cuales pensamos que debemos trabajar fuertemente en Uruguay para la conversión, digamos, del parque automotor. Es decir,
los primeros vehículos que deberían ser convertidos a realizar ese cambio, esa conversión al vehículo eléctrico son los ómnibus urbanos, los taxis y las flotas de empresa. ¿Por qué? Porque esos son los vehículos que andan en la calle todo el día. Entonces, si hablamos de uso, de eficiencia económica, etcétera, esos son los que dan un rendimiento económico positivo y además dan un impacto muy positivo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Imaginemos todos los ómnibus de la ciudad siendo eléctricos, el cambio que sería a nivel de inhalación de micropartículas o de los ruidos de los motores, ¿no? Y lo mismo para los demás, estos demás vehículos. La experiencia actual, puedo decir que es considerada muy buena y alentadora. UTE hace un monitoreo permanente del desempeño del ómnibus que actualmente está utilizando CUTSA. Hacemos el mismo monitoreo de los taxis que están circulando por Montevideo. Hoy por hoy hay, si no me equivoco, 11 taxis ya en la calle y vamos a tener en total 24 en un par de meses más. Y por lo que me han comentado en la Intendencia de Montevideo, los proyectos es aumentar esa cantidad, es decir, seguir promoviendo la conversión del parque de taxis rápidamente. Es decir, que va a haber nuevas políticas y nuevos anuncios de la Intendencia sobre esto. ¿Qué pasa en cuanto a la flota de UTE? En lo de flota de UTE, bueno, nosotros tenemos en este momento, siempre decimos lo mismo, pero tenemos la mayor flota empresarial de América Latina en este momento. Tenemos 60 camionetas y 2 autos. Y una camioneta que es histórica, que fue la que nosotros reconvertimos para hacer pruebas y aprender sobre este tema. Y en definitiva los resultados son extremadamente positivos y lo que estamos buscando es alentar a las empresas uruguayas a ir convirtiendo sus flotas a vehículo eléctrico. Según nuestros cálculos... ¿Cuáles son los cálculos de UTE? ¿Cuándo es que conviene tener vehículo eléctrico, en este caso concreto, en una empresa? En una empresa, si una empresa tiene vehículos que andan al menos 18.000 kilómetros al año, ya pueden pensar en cambiarse a vehículo eléctrico porque van a ganar dinero, en definitiva. Para hablarlo así en plata, van a ganar dinero. ¿Qué pasa? La inversión inicial es alta, pero después los costos de funcionamiento, tanto el mantenimiento como el hecho de que no hay que ponerle combustible y los costos en electricidad son extremadamente bajos. Es decir, finalmente esos vehículos cuestan 8 veces menos por kilómetro para andar que su homólogo a combustión interna. Entonces, bueno, estamos buscando acercarnos a todas las empresas del Uruguay para hacerles llegar estos números. El Ministerio de Industria, Energía y Minería está justamente trabajando muy fuertemente en esto, donde han definido una serie de exoneraciones fiscales sobre los vehículos y a nivel de la COMAP, se pueden presentar proyectos de eficiencia energética en donde justamente se pueden también incluir vehículos eléctricos en esos proyectos, lo que hace que las ventajas para las empresas que tributan IRAE son muy importantes y deberían estar considerando hoy la inclusión de vehículos eléctricos a su flota. Hay acá unos cuadros, unas tablas que ha armado UTE y que vamos a publicar en nuestro sitio en internet. ¿Qué es lo que muestran? ¿Qué cálculos son estos? Bueno, ahí muestran que en función de los kilómetros por día que uno circula, está basado en 300 días al año, ¿no? Sí. Circulando. En función de los kilómetros por día que haría una camioneta, ahí uno podría, es una tabla de doble entrada, en la cual una entrada son los kilómetros diarios y la otra entrada es el costo inicial de la camioneta. Entonces, bueno, en función del modelo de camioneta, uno podría ver si realmente le es útil o no cambiar de vehículo. Tú decías que la electricidad con la que se abastecen estos motores es muy barata. Uh-huh. ¿Qué tarifa tiene UTE para este destino? Y con las tarifas actuales de UTE se da esta situación. Es decir, que cualquier empresa que tenga una tarifa multihorario de tipo mediano consumidor, si carga su vehículo en los bloques horarios de valle, es decir, en la noche, que es normalmente donde uno carga estos vehículos, pues cuando normalmente no los usa, salvo que que el vehículo esté asignado a tareas de 24 horas. Y en definitiva ahí el costo del kilovatio hora es de $1.80.
Y bueno, si se hacen los cálculos se ve que es como pagar el litro de nafta a 6 pesos, ¿no? Ajá. Es decir, para hacer una comparación un poco brusca, ¿sí? Hemos hablado de flotas de empresas, hemos hablado de taxis, hemos hablado de ómnibus. ¿Qué pasa con el vehículo particular, el vehículo de pasajeros? Bueno, en el vehículo pasajeros, por un lado, en Uruguay, la tasa general arancelaria, que es la tasa que se aplica a la importación de vehículos, que es de 23%. En el caso de los vehículos eléctricos pasajeros, esa tasa es 0%. En el caso del IMESI, que tiene un valor variable en función de la cilindrada de los vehículos y que en estos últimos años el IMESI ha ido aumentando, justamente se han puesto categorías diferenciadas en función de la potencia del vehículo, de la cilindrada, perdón, del vehículo. En el caso del eléctrico, el IMESI está en 5,75%, cuando el IMESI normalmente está entre 20 y 30. Es decir que en definitiva, a nivel particular, un particular puede adquirir aquí un vehículo eléctrico con una carga impositiva extremadamente baja. Eso busca compensar, si se quiere, por otro lado, el precio de arranque, el precio inicial de arranque de este tipo de vehículos, que según de cuál estemos hablando, pueden arrancar arriba de los 35, 40, 45 mil dólares. Hay vehículos de bajo costo, de 14 mil dólares aproximadamente, también vendidos aquí. La diferencia que tienen esos vehículos es que no tienen prestaciones absolutamente similares a los que a su equivalente, a su hermano a combustión interna, porque estos de tipo low cost, digamos, tienen baterías que no son de litio, sino que son de plomo, tienen una autonomía muy baja, con una limitación de velocidad importante, y son vehículos entonces que, si bien son muy útiles para usar en circuito urbano, no pueden ser comparados. La experiencia que uno vive en ese tipo de vehículos no es la misma que la de pasarse de su auto a combustión interna a uno eléctrico normal, ¿no? Pero entonces, en definitiva, para un particular, sí, con esas características tributarias que hoy están vigentes en Uruguay, ¿vale la pena? ¿Ya da como para pasarse a un eléctrico? Y a ver, eso de vale la pena, yo diría que la compra de un auto por un particular siempre lleva una cuota de, llamémosle, de irracionalidad. Es decir, uno compra en función de su capacidad económica y del gusto que le da tener un vehículo. Entonces, si una persona tiene capacidad económica, no sé si su capacidad es de 15.000, 20, 30, 40, 80, 100. Uno ve por la ciudad vehículos que tienen valores que valen más que una casa. Entonces, evidentemente, ya hay varios segmentos de compradores en Uruguay que podrían perfectamente pasarse al vehículo eléctrico. Yo pienso que su único temor en este momento puede ser la limitación de la autonomía. Ahora hablamos de eso. No, y lo otro puede ser un tema de gustos, ¿no? Sin duda, pero... Rosario es la super tuerca que tenemos acá, ¿ves? Rosario dice yo que dije los que autos eléctricos no quiere saber no nada. me gusta porque... que sean tan silenciosos, pero admito que es una condición sine qua non el hecho de que no sean contaminantes, por ejemplo. Está, pero los precios por... Yo me pregunto... Pero entonces sí, y la fuerza y ¿no? La sensación de la aceleración. Rosario se muere con eso y no quiere saber nada con un auto eléctrico. No me pongas así porque ya dejé de serlo. Pero ahí tengo que corregirte algo, Rosario. La aceleración de los vehículos eléctricos es altísima, tienen un torque muy alto, que es incluso en un utilitario, tienen un torque equivalente a un auto de alta gama. Es decir, que justamente cualquiera que sea tuerca no hace ruido. Es decir, para los que son tuerca, entonces es una buena opción. Claro, en los semáforos siempre van a salir primeros, siempre. Dudo que a mí me gane. Siempre, con un auto eléctrico de cualquier categoría van a salir primero y le van a ganar a autos de alta gama, siempre. Pero de cualquier forma, yo me pregunto, ¿de qué manera se puede abatir el precio inicial también? Porque bueno, de eso estábamos hablando. Vamos a hacer el corte y redondeamos ahora sí la conversación. Seguimos ya en el final con Eduardo Bergerí, director del proyecto Redes Inteligentes de UTE. Romina. Bueno, nos quedó hablar de las posibilidades de carga, ¿verdad?, que hay actualmente y lo señalábamos como una de las contras que podía llegar a tener quien esté considerando hacer una inversión en este tipo de vehículos. ¿Qué hay en esa materia? ¿Qué tan amplia es la red hoy en día de recarga? De recarga. Bueno, ahí
nosotros como UTE estamos asumiendo el rol de asegurar la infraestructura necesaria para la movilidad eléctrica, por lo menos su infraestructura básica. Entonces, a pesar de que los vehículos eléctricos se cargan básicamente o en los hogares cuando es un particular o en las empresas durante la noche, es cierto que para poder habilitar el uso de estos vehículos en radios con un radio de acción mayor y sobre todo para bajar alguna barrera psicológica que se genera sobre el tema de la autonomía, nosotros hemos definido una red de puntos de recarga a nivel país, en donde vamos a instalar un punto de recarga cada 60 kilómetros en las principales rutas nacionales. Entonces, este año estamos construyendo esta red entre la ciudad de Colonia y el Chuy, es decir, que todo el eje sur, ¿no? Es decir, obviamente Colonia, San José, Montevideo, Punta del Este, Chuy, va a tener una quincena de puntos de recarga. En estaciones de servicio. En estaciones de servicio. Eso es una buena pregunta, Rosario, porque lo que nos pasó es ¿dónde ponemos esos puntos de recarga? Podríamos ponerlo en lugares, en zonas de descanso, donde hubiera hamacas y un lugar lindo para hacer un picnic si uno viaja. Pero psicológicamente. Pero por otro lado nos dijimos, bueno, pero creo que antes de empezar por ahí, deberíamos pensar en algo más práctico, donde hay baños, donde hay un supermercadito, etcétera. Y entonces vimos que lo mejor era poder poner esos puntos de recarga en estaciones de servicio. Y allí Duxa, que es la distribuidora ANCAP, ¿no? Y es la que gestiona la mayoría de las estaciones de servicio con el sello ANCAP, se acercó a nosotros muy interesada en poder instalar puntos de recarga en sus estaciones. Y bueno, hemos llegado a firmar un convenio con ellos y en definitiva hoy por hoy estamos instalando, y ellos lo tienen en exclusividad, puntos de recarga en sus estaciones. ¿Cuántos entonces va a haber? ¿Cuál es el plan? El plan va a ser 15 en la ruta Colonia-Chuy y vamos a tener alrededor de unos 50 puntos de recarga en las demás rutas nacionales en total, digamos, sobre el país, ¿no? En los lugares de principal circulación. ¿En qué plazo? En 2 años. Eduardo Blasina, que escribió su columna del sábado pasado en El Observador sobre este tema, destacaba que para el 2040 1/3 de los automóviles que circulen en el mundo serán eléctricos y van a quitar de la demanda 8 millones de barriles de petróleo cada día. Uh-huh. ¿Qué puede esperarse entonces de la refinería de La Teja, ¿no? ¿Qué va a pasar con ANCAP? Esto es un cuestionamiento hasta algunas empresas muy consolidadas, ¿no? Yo estoy hablando con UTE acá, con el ingeniero Bergerí de UTE, pero ¿cómo ven esto? ¿En qué medida se está discutiendo estas cosas en el seno de las empresas públicas? Bueno, yo digamos que sobre este tema lo que sí puedo decir es que cuando inauguramos el punto de recarga de Punta del Este, en la primera estación ANCAP, tuvimos el honor de recibir a Marta Jara, presidenta de ANCAP y presidenta de Duxa, en ese acto inaugural, y ella dijo, palabras más, palabras menos, esto podrá parecer contradictorio, pero estamos mirando al futuro. Es decir, que a mí me parece muy importante eso, es decir, ver justamente que tanto Duxa como ANCAP, del punto de vista estratégico, están viendo que esto se viene y en definitiva ellos están trabajando en ese sentido. Yo no soy un experto petrolero, así que evidentemente... No, pero da para una reflexión muy a fondo, ¿no? Porque da la impresión de que puede llegar a quedar obsoleta, inútil, una gigantesca infraestructura, ¿no? Seguramente las infraestructuras, como siempre, son escalables y tienen que crecer en función de la demanda. Probablemente las previsiones de aumento de demanda que se tengan a nivel petrolero tengan una pequeña disminución y eso simplemente hará que el nivel de inversión que deberá sostener ANCAP pueda llegar a estar un poco más contenido. Es decir, no creo que haya un cambio brusco en tan poco tiempo. Pero está claro que esa es una empresa que tal cual la conocemos va a cambiar mucho, ¿no? Y es muy probable. Rosario, Romina... A Rosario ya la está convenciendo, ¿no? ¿De qué? Creo de comprarse un eléctrico. No tengo con qué. Pues sabés que a propósito de tus dudas y tus pasiones tuercas
y por lo tanto tu recelo con respecto al auto eléctrico. Pero yo dije que es irracional. Ah. No me pongas a mí. Pero Es justamente- absolutamente irracional. Pero no puedo defenderlo Pero desde mirá, otro punto de hay vista. formas de contemplar Sí, dale, a esas ver cuál. cuestiones. Te ayudan desde la audiencia. No, dale vos, no tengo el mensaje acá, pero lo estuvimos viendo sí, ya. tengo varios. Por ejemplo, Mario dice, una posible solución para Rosario, colocarle al auto eléctrico un sistema de audio sincronizado con la aceleración que dé la satisfacción de ese ron, 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 toda esa historia, ¿no? Y bueno, podría ser. Dice Eduardo que existe ya. Que... Esas cosas sí ya existen. Sí que no soy la única. No, obvio. Sí. Tú acabas de decirlo, la gente de Fórmula 1 no quiere autos eléctricos. Bueno, tengo acá Entonces, algún no soy mensaje la que va única por loca. ese lado, déjame encontrarlo. Acá, el de Gonzalo de Positos. Aguante el auto a combustión, el rally, tirar y rebajar cambios y la música de un motor preparado que no falten nunca. Ahí está. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, la nostalgia siempre existe, así que... Pero yo tengo amigos muy fanáticos de la Fórmula 1 que cuando se corrió la Fórmula E en Punta del Este, ¿no? En 2 ocasiones, Sí. no querían saber nada, no Claro. no les interesaba en lo más mínimo. No les atraía eso de los autos que hacen y nada más, ¿no? Pero pasa eso. Pasa, pero para mí es un tema de costumbre, cuando eso irá cambiando. Mario le dice a Rosario, no, Mario no, otro oyente, Marcos, le dice, Rosario, ¿sabes cuánto afecta a la salud la polución sonora? Tal cual. Por eso digo que es irracional. Es decir, yo no estoy defendiendo mi posición, es un absurdo, pero me gusta, lo estoy admitiendo públicamente. Pero además yo diría que lo importante aquí es si logramos bajar la contaminación sonora de los vehículos pesados y los vehículos que más circulan en la ciudad. Por favor, los Ya ómnibus con eso y el lo- anhídrido carbónico que largan por el Claro, tubo de escape. eso genera un cambio enorme. Después que en las carreras se sigan manteniendo carreras ruidosas, bueno, esos van a estar También en el contenidos Pinar. en un lugar específico. Pero será como todo, ¿no? Después entraremos en una onda de modas también, Claro, del y que silencio. claro, y que se vea bien el hecho de tener un auto eléctrico, ¿no? Que sea un bien que genere cierta satisfacción por ese lado, ¿no? Exactamente. Sí, habrá autos de culto, ¿no? Claro. Del mismo modo que ahora vino de Bueno, nuevo la moda de los vinilos en la música, en los discos cual. de vinilo. Tal cual. Sí, sí, De hecho, pero el eso es Tesla vintage. tiene mucho de O eso, sea ¿no? que, ojo, Tiene porque mucho de puede eso. ser también una Bueno. onda vintage y entonces volvemos a los motores de esta combustión. Seguimos con los oyentes, Romina. Bueno, a ver, algunas dudas prácticas más bien. ¿Cuánto demora la recarga en general? Porque hablamos de eso como una incomodidad, ¿no? Como una cosa a tener en cuenta. ¿Cuánto implicaría? Bueno, la recarga demora es función de la potencia del punto en donde se toma la carga y de las posibilidades del vehículo también. ¿Qué quiero decir con esto? Hay vehículos que pueden ser conectados a cargadores de 22 kilovatios o de 43 kilovatios y se están pensando incluso en otros de mayor potencia. Entonces, cuanto más alta la potencia, menor es el tiempo de recarga de las baterías. Pero eso no solo tiene que ver con que en la red estén disponibles estos puntos de recarga, sino que los vehículos lo admitan. Entonces, por ejemplo, los taxis que circulan en la ciudad de Montevideo admiten una recarga en 43 kilovatios y son taxis que tienen una energía embarcada en baterías de 84 kilovatios hora, lo que es una cantidad muy importante, lo que les da una autonomía de más de 300 kilómetros diarios, lo que les da para poder cubrir 2 turnos, que es en general lo que cubren los taxis en Montevideo. Y ellos entonces pueden cargar sus vehículos con cargadores de 43 kilovatios en 2 horas, que es lo que ellos hacen durante la noche. Esa sería la mejor situación hoy a nivel vehículo. A nivel ómnibus, sí, el cargador tiene una potencia muy superior también y en menos de 5 horas está cargado también el que tiene CUTSA. En vehículos particulares, o por ejemplo en UTE, nuestra flota es de carga lenta. Entonces, los nuestros solo se pueden cargar a 3,7 kilovatios y eso toma unas 6 horas. Entonces, Sí, la todo noche, mientras no toda están la noche, funcionando. pero todo depende justamente, llamémoslo, si es a nivel empresarial, del modelo de negocio que uno tenga. En el caso nuestro, en UTE, valoramos que los vehículos que íbamos a reemplazar eran vehículos que estaban toda la noche parados. Entonces, no teníamos necesidad de invertir en vehículos que necesitaran carga rápida. Entonces, como ven, esto es muy variable. Bueno, ¿más preguntas? Otra, Esteban plantea, ¿y hay energía suficiente en el caso de Uruguay para sustituir el consumo
que hoy hay con petróleo por fuentes de generación de electricidad? Sí, totalmente. Digo, el consumo... Hay oyentes que planteaban, decían eso, bueno, tenemos algo de sobrante de energía eólica, decían. Sí, digamos... ¿Se puede ir por ahí? Del punto de vista, evidentemente nosotros, el Uruguay está muy bien parado en disponibilidad de energía eléctrica por la eólica y las demás fuentes, y en definitiva no hay ningún riesgo en ese sentido. Y podríamos sustituir todo el parque automotor uruguayo sin ningún problema. ¿Qué más? Déjame ver. Hay una cantidad de comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay un oyente que pone el énfasis en las baterías, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, el transporte público eléctrico es una posible solución, no así el transporte eléctrico privado. Y dice, presento algunos datos. Dependiendo de la tecnología del vehículo, las baterías suelen utilizar principalmente níquel, metal, hidruro o iones de litio. La demanda de litio, cobalto, níquel y otros materiales no renovables asociados a la fabricación de baterías crecerá con el despliegue a gran escala de los vehículos híbridos y eléctricos, y su explotación tiene enormes impactos ambientales. Una batería para un vehículo eléctrico podría contener entre 3,4 y 12,7 kilos de litio, dependiendo de la formulación de la batería y la capacidad de almacenamiento requerida. Asumiendo el mayor valor, puede estimarse que sustituir los 1.000 millones de vehículos existentes en la actualidad requerirá casi 13.000 millones de toneladas de litio, cifra que representa el total mundial de las reservas existentes. Por lo tanto, no es viable el auto eléctrico, no al menos con las tecnologías conocidas hasta ahora. Y quien manda este mensaje es Gerardo Ondi, que está obviamente muy especializado en los temas medioambientales, ¿no? A ver, él es un experto, así que lo único que yo puedo decir es cada vez que planteamos una disrupción tecnológica, siempre vamos a tener ese dilema. Uh-huh. Entonces, no tengo dudas que la evolución tecnológica va a hacer que en pocos años más tendremos un nuevo cambio a nivel de la tecnología. Si hablamos de baterías, es decir, de este mismo modelo, y bueno, seguramente aparecerán modelos de batería basados en otro tipo de tecnologías y que sean menos preocupantes, digamos, para el ambiente. Yo lo que creo es que estamos de todos modos siguiendo una línea mucho más interesante que el statu quo actual. Después Marcos dice, ANCAP y UTE serán una sola empresa energética uruguaya, que ese es el futuro. Y bueno, se lo puede ver así, sin duda. Y después están los oyentes que hacen memoria y dicen, pero acá el pionero no fue el tróley que durante décadas recorrió las calles de Montevideo. Sí, no hay duda. Y el tróley vive y lucha en muchísimos países del mundo. Es la solución por excelencia hoy en Europa, los tranvías y los trolleys. Y los trenes. Y por supuesto los trenes eléctricos. Pero hablando a nivel urbano, trolleys y trenes, y tranvías, perdón, son la opción. Son una opción muy interesante. Los problemas que tienen están derivados a la intensidad en la inversión requerida. Y bueno, aquí es cuestión, en Montevideo justamente es uno de los temas que está en debate también a nivel de la Intendencia Municipal. Pero es una opción absolutamente. Y otro oyente recuerda las camionetitas eléctricas de reparto de Conaprole en los años 50. Uh-huh. Este es un punto, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo, en el comienzo mismo del automóvil, claro, motores eléctricos. ¿Por qué eso se discontinuó? Y yo, a ver, mi respuesta sería política. Yo diría, fue por la acción del lobby petrolero. Es decir, obviamente barril de petróleo muy barato, y bueno, la investigación no se siguió desarrollando por el lado del vehículo eléctrico. Esa para mí es la respuesta. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Ingeniero Eduardo Bergerí, director del proyecto de Redes Inteligentes de UTE, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que por hoy hemos agotado las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar esta posibilidad de conversar. Volvemos a conversar en cualquier momento. Entonces, ahora viene el móvil de Rosario que tenemos pendiente y luego Eduardo Alvariza y Expreso 141.